Para servir a Dios. Para eso Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros los seres humanos también para servir a Dios. Dice la Biblia que en el cielo le alaban y en la tierra le adoran. Amén. Hermanos, allá en el cielo las estrellas, dice la palabra de Dios que las estrellas dan gloria a Dios. Amén. Todo el sistema planetario da gloria a Dios. Todo, hermano, el mar glorifica a Dios. Dice la Biblia que los bosques glorifican a Dios. No sabemos exactamente de qué manera lo hacen, pero la Biblia dice que lo hacen. Amén. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de su reino. Hermano, los cielos y la tierra, hermano, adora a Dios. Nosotros, hermano, adoramos a Dios, glorificamos a Dios. Por esa razón, hermanos, ustedes y yo tenemos que adorar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios porque también somos criados para honrar y para glorificar a Dios. Dice la Biblia que Dios creó a un ángel llamado Lucero. Amén. Y ese ángel que Dios creó, lo creó con un propósito para que adorara a Dios juntamente con un gran ejército de ángeles en el cielo. Había alabanza, bueno, sigue habiendo alabanza, sigue siendo glorificado el nombre de Dios en los cielos, hermano, pero Dios creó todo para su honra y su gloria. Entendámoslo de esa manera. Dios nos creó también a nosotros para que a través, hermano, de nuestras vidas, hermano, cada uno de nosotros como seres humanos, también nosotros podamos glorificar, podamos honrar, podamos exaltar a Dios. De esta manera, tú y yo, hermanos, estamos creados o fuimos hechos para este propósito. Tu vida debe de glorificar a Dios. Tu vida, con lo que tú haces, debes servir a Dios. Hermanos, somos para servicio de Dios. Así que, hermano, ¿cuántos hermanos se sienten contentos, felices? Porque ahora Dios, hermano, lo ha tomado a usted con un propósito. Lo ha tomado con el propósito de servir a Dios. Lo ha tomado con un propósito, hermano, de ser servidor de Dios. Sea usted un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó a servir a la iglesia. Dios nos llamó a servir a nuestro prójimo. Dios nos llamó a servir, hermano, a nuestros amigos. Dios nos llamó a servir a nuestros hermanos. Y de la manera que tú y yo lo hagamos, no importa, no siempre será la misma manera, pero de la manera que tú lo hagas, hermano, hermana, de la manera que tú lo hagas, vas a servir a Dios. Y dale gloria a Dios, porque no importa de qué manera tú lo hagas, lo importante es que sirvas a Dios. Tú y yo nacimos para servicio de Dios. Lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Tú y yo nacimos para servir a Dios. Amén. ¿Nacimos para qué, hermanos? Para servirle a Dios. Y tienes que buscar la manera de qué o cómo le voy a servir a Dios. Hay un canto que me gusta mucho y ese canto se llama Usa mi vida. ¿Cuántos le han oído ese canto, Usa mi vida? ¿Verdad? Yo no he tenido ninguna batalla para servirle a Dios, pero a veces he mirado que hay personas que sí batallan para servirle a Dios porque no saben en dónde y cómo le van a servir a Dios. ¿Y yo cómo lo puedo servir? ¿Verdad? Piensan que servir a Dios siempre es detrás de un púlpito o con un micrófono o con un instrumento. Hay muchas maneras como tú puedes servir a Dios. Y la primera es dando un buen testimonio de Cristo. De esa manera tú puedes también servir a Dios. Ahora, vamos a entrar un poquito a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de cómo servir? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca del servir a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así de que vamos a mirar con las Escrituras a una parte, ¿verdad?, de lo mucho que hay, que tú y yo podemos aprender de cómo servir a Dios. Amén. De cómo servirle a Dios. Mire, la Biblia dice, hermano, que nosotros fuimos criados para eso, para el servicio. Ahora, yo quiero que usted mire este punto que quiero tratar con ustedes, que en este mundo hay personas que sirven a Dios. Fíjese bien lo que puede decir. Hay personas que sirven a Dios. Pero también quiero dejarle una cosa bien clara, que también hay personas, existen personas que se sirven de Dios. La pregunta es, ¿de cuál es usted? ¿De las personas que le sirven a Dios, verdad? ¿O de las personas que se sirven de Dios? Le pregunto, ¿de cuál es usted?
¿O de cuál le gustaría ser? La invitación es para que usted sea de los que le sirven a Dios y deje de ser de aquellas personas que solamente buscan a Dios como si Dios fuera su sirviente. Ayúdame, socórreme, bendíceme, cuídame, auxíliame, atiéndeme, escúchame. Bueno, siempre nuestras oraciones siempre van con esos versos, ¿verdad? Pero ¿por qué no cambiamos esos versos y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí para servirte, para escucharte, para atenderte, para obedecerte, porque eso es algo importante, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Mire, en el tiempo antiguo, cuando todavía no conocemos de la palabra de Dios, cuando no conocíamos de Cristo, solamente íbamos a la iglesia porque ocupábamos algo de Dios. No sé si me explico. A veces teníamos que ir hasta de rodillas, queriendo pagar alguna manda. Pero pagar esa manda o pedir un milagro, hermano, llevaba una intención de que yo quiero que Dios, ¿verdad?, en su fe, ¿verdad?, que yo quiero recibir una contestación divina. Y aprendimos que a la iglesia en el pasado, eso aprendíamos, que en el pasado íbamos para pedirle a Dios o para pedirle a alguna deidad, ¿verdad? Y entonces de ahí que teníamos uno para cada cosa, uno para el amor, uno para el negocio, uno para esto, uno para el otro y uno para el otro. ¿Se acuerdan? Que por ahí decía que ponían a uno de cabeza, ¿verdad? Y siempre teníamos eso en la mente, ¿verdad? Ponemos un santito de cabeza y decían, es que si lo pones de cabeza, mire qué ideas y qué creencia de nosotros antes, pensando que poniéndolo de cabeza se iba a cumplir el milagro para la buena suerte o para el amor. No recuerdo si para qué era que lo poníamos. Para el amor. Esa era la creencia. Ahora, yo estoy diciendo esto porque no conocemos la palabra de Dios, pero ahora que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestra vida no está para servirnos de Dios, sino que la Biblia dice que Dios nos tiene para su servicio. Usted puede mirar en la Biblia, todos los hombres que aparecen en la Biblia, todos los hombres que aparecen en la Biblia, aparecen sirviendo a Dios. Moisés aparece sirviendo a Dios, ¿verdad? Usted puede mirar, hermano, aún mujeres, Tabita, ¿verdad?, a la que llamaban Dorcas, todas ellas sirviendo a Dios, sirviendo a la obra de Dios, ¿verdad? Esther, ¿verdad? Usted puede mirar, hermano, a Noemí. Usted puede mirar a todas de alguna manera, dando a entender que estaban al servicio. Hermano, ella enseñándole a su nuera Noemí que tenía que servir. Entonces todos, hermanos, ahora que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hemos venido a este mundo, hermano, no para servirnos de Dios, sino que para que ahora Dios se sirva de nosotros. Qué bonito, ¿no? A ver, no sé si usted le canta o ya no le gustó la idea. ¿Verdad que es bonito que Dios se sirva de ti? Que diga, yo tengo un siervo que quiero usar, yo tengo una sierva que puedo usar y me voy a servir de él, porque allí en Jerusalén lo puedo usar para mi servicio, está a mi servicio. Pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes están al servicio de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar al servicio de Dios. Hermano, debemos de estar nosotros dispuestos para servir a Dios y no para servirnos de Él. Así de que servir a Dios, hermano, decíamos el jueves, no es una obligación, sino más bien es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos quieren tener? ¿A cuántos les gustan los privilegios? Hermano, es bonito, hermano, que se te brinde un privilegio, ¿verdad? Hasta se siente uno extraño, se siente raro cuando te dan un privilegio en algún lugar, en el trabajo, ¿verdad? O cuando te dan un privilegio, ¿verdad?, en la iglesia, o cuando te dan un privilegio en alguna parte de la comunidad, en la sociedad. Muchas veces, hermano, a mí voy a poner algo que me da,
Un ejemplo para que usted para poderme dar a entender. En algunas ocasiones hemos estado en algunas bodas. ¿Cuántos han estado en unas bodas? ¿Verdad? Y en las bodas sientan a la novia, al novio, a los parientes de la novia, a los parientes del novio, y también sientan al pastor o al que los casó. Ahora, eso es un privilegio. No somos de la familia, pero es un privilegio que en ese momento te pongan en la mesa de privilegio. Así, hermano, el Señor a nosotros nos quiere poner en un lugar de privilegio. ¿Cuántos de ustedes, pregunto esto, cuántos de ustedes ya tienen un privilegio en la iglesia? A ver, levante la mano el que ya tiene un privilegio en la iglesia. Amén. Y si no, vaya buscando uno. Amén. Muchos ya tenemos el privilegio. Los que predicamos tenemos el privilegio de predicar. Los que enseñamos tienen el privilegio en la enseñanza. Los que cantan tienen el privilegio en cantar, ¿verdad? Los que tocan tienen el privilegio en tocar, ¿verdad? Los que, ¿verdad?, hacen cualquier otra tarea ya tienen ese privilegio. Aún puede decir, limpiar la iglesia se considera un privilegio. ¿Cuántos quisieran ese privilegio? A ver, de los que no levantaron la mano, ¿cuántos quisieran ese privilegio? A ver, algún día les va a tocar ese privilegio. Porque aún para ese privilegio, ¿verdad?, hay requisitos, ¿verdad? Bueno, después hablamos de los requisitos. Yo quiero que usted mire el privilegio que hay. Dios nos llamó para servir. Y cuando la iglesia sirve, hermano, la iglesia crece. La iglesia aumenta, porque unos evangelizan, otros atienden a las personas, otros atienden el culto, otros atienden las diferentes cosas que tengan que hacer, pero todos trabajando en un privilegio. Amén. Aún hasta abrir esa puerta es un privilegio, porque debemos de poner en esa puerta a la persona que le abra la puerta con amor, con una sonrisa en su cara, ¿verdad?, dándole una bienvenida. Pero imagínense que ponemos ahí al que tiene la cara más amarga que un limón y que, ay, pásele, ya como eso le quiera. Pues no, ¿verdad? Qué privilegio es aún eso, abrir la puerta, recibir a los hermanos, a la visita, a las personas. Si hay algo, hermano, que nos gusta a nosotros, son los privilegios. Y debemos de aprovechar los privilegios que Dios nos da. Así de que, hermano, estamos hablando de que nacimos para servir. Y que el servicio, hermano, no nada más es un servicio, sino es un gran privilegio. Porque a veces hay personas que lo hacen mejor que nosotros. Pero qué privilegio que te digan algo tú. ¿Verdad que es un bonito privilegio? O sea, hay gente que lo hace mejor. ¿Cuántos saben que hay otros que lo hacen mejor que usted? Siempre va a haber alguien que lo hace mejor que usted, pero es un privilegio que usted lo haga. Es un privilegio que usted lo haga. Por eso hágalo bien, como dice la palabra de Dios. Mire, servir a Dios, hermano, servir a Dios no es una obligación, dijimos que es un privilegio. Primera de Samuel, capítulo 12, 24, dice de la siguiente manera, en esta Biblia de traducción en lenguaje actual, dice: ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, obedézcanlo y sírvale siempre de buena gana. ¿Cuántos saben, hermano, primeramente lo bueno que Dios ha hecho por ustedes? ¿Verdad? Que si nosotros hiciéramos una lista, hermanos, de las cosas que Dios ha hecho buenas para nosotros, usted anote un día, simplemente así como curiosamente, así agarre una libreta un día, así como una tarde que usted esté en su casa, una mesa, una hoja de papel, y empieza a listar: 1, Dios ha hecho esto por mí; 2, esto Dios ha hecho por mí. Se va a dar cuenta cuántas cosas Dios ha hecho buenas por nosotros. Pero sobre todo esas cosas, dice la Biblia, Dios quiere que hagas una memoria, y por eso te dice: obedece mi palabra. Obedezcamos la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera también se le sirve a Dios, siendo obedientes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A Dios se le obedece también siendo obediente. Si hay algo que a Dios le agrada y le gusta, lo hemos mencionado muchas veces, si hay algo que a Dios le gusta y a Dios le agrada, hermano, es que se le obedezca.
a su palabra, hermanos, que obedezcamos siempre a la palabra de Dios. Pero dice que si le obedeces, obedécele de buena gana. No le obedezcas, ¿verdad? Renegando, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros obedecimos a nuestros padres renegando en el pasado? Que teníamos que hacerlo y lo hacíamos renegando, ¿verdad? Que vete a traerme las chivas, y ahí va uno renegando. Yo no arrimé chivas, pero por los que arrimaban chivas, ¿verdad? O ve arriba, llévale de comer a las vacas, ¿verdad? O ponte a trapear, ponte a limpiar la casa, ¿verdad? Aspira la casa, ¿verdad? O echa el agua al jardín, ¿verdad? O corta la yarda, ¿verdad? Y a veces nosotros, yo cuando era niño, joven, muchas veces iba renegando a hacer las cosas y obedecía a mi padre renegando, y en algunas ocasiones mi padre me decía, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Verdad? Te regresaba, ¿verdad? Porque a veces iba uno y decía algo entre los dientes, ¿verdad? Si uno renegando. ¿Usted no le pasó a hacer eso conmigo? ¿Verdad que sí? Entre los dientes, lava los platos. ¡Ay, otra vez yo! ¿Verdad? Ve, destiéndeme la ropa que dejé en el tendedero porque va a llover. Y ahí va uno, porque está el aeronazo y uno renegando, quitando la ropa de los tendederos. Eso allá en México, ¿verdad? Aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí ya tenemos lavadora y secadora, pero allá. ¿Cuántas veces nosotros no le servimos a Dios renegando también, diciendo cosas entre los dientes? Nomás a mí me están mandando, nomás a mí me mandan, nomás a mí me dicen que lo haga. Hermano, obedezcamos, hermano, pero de buena gana. Hagámoslo todo de buena gana, dice la palabra del Señor. Hacerlo todo, como dice ahí, de buena gana, no renegando. Mire, porque imagínense si nuestros padres físicamente, ¿verdad? No les parecía que le obedecieron renegando. Imagínese Dios, hermano, va a recibir lo que usted hace ¿usted cree que Dios va a recibir lo que usted hace de mala gana? Dios no lo va a recibir, ¿verdad? Dios no lo va a recibir, pero si usted lo hace de buena gana, porque es para Dios. Amén, por lo que es para Dios, Dios nos va a bendecir. Josué, hermano, en el libro de Josué capítulo 22, versículo 5, la traducción del lenguaje actual dice así: pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan a todos sus mandamientos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Mire qué grande, qué bonita invitación, hermano. Dios nos dice a nosotros: no se olviden de cumplir. No se olvide de cumplir. Un hombre que sirve, una mujer que sirve, siempre trata de cumplir en el servicio. Hermano, un hombre, una mujer que siempre está consciente de que está para servir, siempre cumple las órdenes. Me gusta una parte, hermano, donde dice la Biblia que Dios le dijo a Noé: hazte una arca, y le dio las medidas. ¿Sí lo ha leído en el libro de Génesis? Dios le dice a Noé: hace una arca, y le da las medidas. Y dice la Biblia que Noé hizo la arca como Dios le mandó. Si Dios le hubiera mandado a hacer usted una arca, ¿cómo la haría? ¿Como Dios le mandó o como usted quiere? Hay hermanos que hacen su arca como ellos quieren, para acabar rápido, nomás aquí, con que se salven los animales, ¿verdad? No importa. Con que no entre el agua a la barca, no importa. No, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé: hazlo de tal medida, hazlo de tanto de largo, tanto de ancho. Y Dios y Noé hizo la arca como Dios le mandó, cumplió al pie de las órdenes. Cuando se le dijo que hicieran el tabernáculo, también, hermanos, se hizo el tabernáculo como Dios lo pidió. Todos los detalles se hicieron como Dios los pidió, como Dios ordenó, como se tenía que hacer. Así, hermano, dice la Biblia que lo tenemos que hacer, cumplir las órdenes de Dios. Cumplir las órdenes de Dios. No hagas las cosas como tú piensas. No hagas las cosas como tú piensas.
que va a funcionar también. Ya está hecho. Mira, hay hermanos que quieren obedecer la Biblia, pero quieren obedecer la Biblia a su manera. Y eso es hacer la arca a su manera. Eso es, ¿verdad? Hacer el tabernáculo a su manera. No, todo, dice la Biblia, específicamente estaba ahí. Hagan y llamen a Dios y hagan lo que Él quiere. Hermano, tenemos que hacer en ese servicio a Dios, tenemos que hacer tú y yo lo que Él quiere, no lo que tú quieras o lo que yo quiera. A veces, hermano, por eso es que hay muchas doctrinas en el mundo, porque cada quien quiere hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Por eso hay muchas doctrinas, ¿verdad? Una vez me dijeron, oye, ¿por qué hay tantas doctrinas? Pues porque cada quien quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Nadie se quiere apegar a la Biblia, nadie se quiere pegar a la palabra de Dios. Y entonces ahora unos dicen, es que acá nosotros vamos a hacer de esta manera y acá se va a hacer de esta manera, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque hay esa diferencia, porque nadie quiere obedecer a Dios ni cumplir las órdenes. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros nos estamos esforzando en cumplir las órdenes de Dios, tanto hombres como mujeres, o estamos tratando de obedecer todos sus mandamientos, no algunos, todos sus mandamientos. ¿Cuántos están luchando con eso, hermano? ¿Verdad que nosotros estamos luchando, esforzándonos en eso? Yo voy a servirle a Dios y le voy a hacer cumpliendo a las órdenes. Imagínese usted un día en el trabajo vaya y haga el trabajo como usted quiera, ¿verdad? Lo van a correr, le van a llamar la atención, ¿verdad? Todo tiene un orden, qué es primero, qué es después y qué es lo último. Todo tiene un orden en el trabajo, hermano. Por esa razón ustedes y yo tenemos que obedecer el orden de los mandamientos. Escuche bien, por eso tenemos que obedecer el orden de los mandamientos que Dios nos da. Manténganse fieles a Él. Amén. Y sírvale de todo corazón. Lo que tú hagas, hermano, es servir a Dios. Lo que tú haces es servir a Dios. Dice la Biblia que todo lo que tú hagas es servir a Dios. Aunque no estás en la iglesia, aunque tú estás fuera de la iglesia, de esa manera también le sirves a Dios. Si estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás, ¿verdad?, en algún lugar, trata de servirle a Dios. Si tú, ¿verdad?, ayudas a alguien que necesita ayuda en la calle, ayuda en la tienda, ¿verdad?, si de momento ocupas que una persona mayor ocupa que le ayudes con sus bolsas del mandado y le ayudes a llevárselas al carro, eso también es un servicio, no nada más a la persona, sino también un servicio a Dios, porque la Biblia dice que tienes que ayudar al que necesita la ayuda. Dice, necesitamos hacer muchas cosas, hermano, tú y yo todos los días, hermano, pero dice la Biblia que lo hagamos con todo el corazón. Con todo el corazón. ¿Por qué? Porque es un servicio a Dios. Yo a veces les digo a los muchachos, canten con el corazón, háganlo de todo corazón, porque cuando lo hace con todo su corazón y con todas sus fuerzas, sale mejor, ¿verdad? Cuando usted canta con el corazón, canta con el alma, hasta lo hacen llorar, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermano, haber mirado a personas que cantaban, ¿verdad?, en el mundo secular, cuando no conocemos de Cristo. Y yo me acuerdo, hermano, que había unas mujeres que yo las llegué a escuchar, las miré y las escuché cantar en vivo, hermano, y ¿cómo hacen a uno llorar? Porque lo hacen de todo corazón. Ahora, no estoy diciendo que escuche esas músicas ni nada de eso, sino que estoy dando un ejemplo. Cuando usted está en la iglesia y hace cosas de todo corazón, transmite lo que hay en el corazón. Porque sale del corazón, su gloria a Dios sale del corazón, su alabanza sale del corazón y se transmite, se siente que usted lo está haciendo de todo corazón, lo que usted hace en la iglesia y le sirve a Dios de todo corazón. Dice la Biblia que el que ministra, hágalo de todo corazón, el que sirve, haga de todo corazón, hermano. Tenemos cada día tú y yo que nosotros aprender a servir a Dios con todo el corazón. La Biblia dice, en el libro de los Salmos dice, te amaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Usted y yo tenemos que, hermano, que cuando se trate de Dios, hermano, mayormente cuando se trata de Dios, hacerlo todo con el corazón. No con el intelecto, no con el conocimiento, sino con el corazón. Porque cuando usted hace las cosas con el corazón, sale mejor.
Cuando usted hace una comida, hermana, y la hace con el corazón, ¿verdad? Hasta el esposo sabe que lo hizo con el corazón. Mira, mi hijo, te hizo unos chilaquiles. Y esos chilaquiles, saben a chilaquiles, hechos con el corazón. Pero cuando la esposa dice, ay, les hice unos chilaquiles con las tortillas que me sobraron, ¿verdad? Y ay, a la carrera, eso no sabe a chilaquiles, sabe a tortillas remojadas en una salsa roja. No sabe a chilaquiles porque se hicieron no con el corazón debido. Cuando una persona hace algo, sabe bueno, sabe rico, tiene sazón, tiene sabor. Hermano, cuando tú y yo le servimos a Dios de la misma manera, lo que tú haces, dice la Biblia que lo que tú haces sube como olor fragante ante la presencia de Dios. Escuche, lo que usted hace sube como olor fragante y Dios recibe lo que tú haces. Amén. Mire, sirviendo tu servicio a Dios es tu mejor ofrenda. Déjame decirte esto, tu servicio a Dios también es tu mejor ofrenda. Ofrenda no nada más, hermano, es que tú traigas, ¿verdad?, económicamente algo al canasta de las ofrendas. Ofrenda es también tu vida. ¿Cuántos de ustedes, hermano, le ofrendan a Dios su vida? Si no lo ha hecho, hágalo. Eso debe ser todos los días. Usted debe de ofrendarle a Dios su vida. Ofréndale a Dios su vida. Dígale, Señor, todo lo que haga en el trabajo, en la casa, en el camino, todo, Señor, lo dedico a ti. Es para ti, Señor. Como una ofrenda. Una ofrenda, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado en tu servicio. Todo lo que tú hagas, hermano, cualquier cosa, hermano, por muy sencilla, muy pequeña que tú la mires, déjame decirte que es importante delante de Dios cuando lo haces como un servicio, cuando lo das como una ofrenda de labios. Una ofrenda del corazón, una ofrenda de alabanza, una ofrenda, hermano, donde tú estás dando un servicio a los demás. Tienes que buscar la manera en que puedo servir en la iglesia, en qué puedo servir en el camino del Señor, qué puedo hacer o qué tengo que hacer para yo servir, porque yo quiero servirle a Dios. Usted puede servirle a Dios, hermano, hermana. Porque lo que usted hace, para lo que Dios la va a usar o la puede usar, déjeme decirle que nadie más lo va a hacer como usted. Porque cada uno de nosotros tenemos algo distinto, un sazón diferente, ¿verdad? Un tono diferente, una cualidad diferente de hacer las cosas, aunque pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Fíjese que yo conocí una persona que aspiraba en una iglesia y cuando esa persona aspiraba se notaba cómo pasaba la aspiradora de aquí para allá hasta allá, y luego se miraba cómo pasaba la aspiradora así, porque dejaba las marcas de la aspiradora. No sé si a usted le ha pasado ver cuando alguien aspira bien bonito, ¿verdad? Queda bien rayadita la carpeta de cómo aspiró. Y también se notaba cuando no aspiraba esa persona, porque si miraban rayones por acá, por allá, como que por aquí, ya no se miraba igual. Y hasta uno apreciaba, qué bonito dejaron una que aspiraron, mira, se ve que aspiraron, ¿verdad? Pero también se notaba cuando aspiró otra persona. Eso en una alfombra que se nota, ¿no? Ahora yo le digo, ¿sabe por qué? Porque ahí se nota quién lo hace con el corazón. Cuando a veces hay hermanos que aquí acomodan las sillas, usted no los ve, pero yo sí los he visto porque usted todavía no llega, y hay hermanos que están acomodando las sillas, y acomodan las sillas y se ponen de orilla a orilla para mirar que estén derechitas las sillas, y a veces yo pensaba y decía, ¿para qué tanto así, tanto detalle, no? Lo llegaba a pensar, pero yo decía, pero es que lo hace con el corazón, quiere que se miren bonitas, ¿verdad? Si me ponen a mí, hermano, yo rápido acabo. También lo hago con el corazón, pero quizás no tenga la misma paciencia que otros sí tienen. Y otros sí, las rayas bien, las líneas bien acomodaditas las sillas. Bueno, ¿por qué? Porque esa es su manera de servir, de honrar a Dios, y es buena, es mejor todavía.
Así que, hermano, ofrendemos a Dios nuestra vida. Ahora, en el libro de Deuteronomio 13:4 dice la Biblia: ustedes deben adorar únicamente a Dios y solo a Él deben de obedecerlo y serle fieles. Nosotros solamente, dice la palabra de Dios, ustedes deben de adorar únicamente a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos únicamente para Dios. ¿Cuántos saben eso, hermano? Que lo que hacemos solamente es para Dios, no es para el pastor, no es para los hermanos, no es para alguna hermana. Hermano, lo que tú haces es para Dios en la iglesia. Y fuera de la iglesia es para Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que buscar la manera de adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adorar a Dios en el servicio. Todo lo que yo hago, Señor, es para adorarte a ti, para agradarte a ti, para honrarte a ti. No lo hago para nadie, hermano, no lo hago para nadie más, no lo haga para nadie más. No lo haga para que sea visto usted o para que sea honrado usted. Hermano, que se note, dígales que yo limpié, hermano, dígales que yo. No, aquí no anunciamos ni tocamos trompeta, ¿verdad? Aquí no. Aquí, hermano, es usted quien honra a Dios directamente, porque es para Dios que lo hace, ¿verdad? Porque el que le va a pagar al final de todo lo que usted haga, ¿quién es? Dios. Nosotros no le podemos pagar, ¿verdad? Nosotros no podemos pagarle su trabajo, su servicio. Por eso en la iglesia ninguno de los ministerios se cobran. ¿Por qué? Porque todos se hacen para Dios. Lo que usted hace lo hace para Dios, ¿verdad? Sí se honra de alguna manera a veces a las personas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos de tener en autoestima, ¿verdad? A los que sirven. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que hacerlo todo para adoración a Dios. Únicamente para Dios. Para Dios. Así que, hermano, vaya pensando usted cómo servirle a Dios. ¿Cómo servirle a Dios? ¿Cómo? Ahorita que usted no le sirve a Dios, quizás diga: ay, pues yo no canto, ni toco, ni predico, ni enseño, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, ya en una plática podemos decirle: hermano, usted sírvale a Dios en esto, ¿verdad? Porque no todos son cantantes, ni todos son músicos, ni todos son maestros, ni todos son pastores, ni todos son ministros, ni todos son esto, ni todos son aquello. Pero algo sí puedes hacer, ¿verdad? Algo sí puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? Algo puedes hacer para servir, ¿verdad? Ahorita en estos días, hermano, estamos buscando la manera, ¿verdad? En la iglesia de que todos sirvan. ¿Por qué? Porque ha crecido la familia en Cristo, en nuestra congregación ha crecido y se ocupa más servicio, se ocupan más servidores. ¿Cuántos dicen amén? Se ocupan más servidores, hermano, hermana, se ocupan más servidores, hermano. Así de que ve poniéndote en las manos de Dios y diciendo: Señor, ¿cómo puedo servir? Así de que, ¿cómo podemos servir a Dios? Bueno, una de ellas ya dijimos: no olvides de cumplir sus órdenes, amando a Dios, haciendo lo que Él quiere, obedezcando sus mandamientos y sobre todo haciéndolo con fidelidad. ¿Qué es con fidelidad, hermano? Que no falles. Séle fiel. Séle fiel. No falles. Es para Dios. A Dios le agrada la fidelidad. Si hay algo que a Dios le agrada es la fidelidad, la constancia. Hermanos, manteniéndose fieles a Él. ¿Cuántos dicen amén? Manteniéndose fieles a Él. Ya usted tiene una posición. Muchos de ustedes ya tienen una posición dentro del cuerpo de Cristo. Funciona en esa